Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 es una palabra muy específica para nuestras vidas y de ahí nosotros tenemos que aprender. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta, hemos descubierto a través de este tiempo, es que la palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, va más allá de ser un libro. Es el diseño de Dios para aprender a vivir bien. Dígalo conmigo: el diseño de Dios para aprender a vivir bien. Noto que aquí no están repitiendo. A ver, repita conmigo: el diseño de Dios para vivir bien. Ahora sí, todos digan conmigo: la palabra es el diseño de Dios para vivir bien. Y sabe que desafortunadamente hay mucha gente que cuestiona este libro, que se está preguntando: ¿será que sí? Bueno, yo le quiero recomendar esto: busque este diseño y su vida va a cambiar totalmente. Este es un libro de opción, este no es un libro alternativo. Esta es la palabra de Dios que contiene leyes que se pueden activar a nuestro favor, leyes que se pueden activar para nuestro beneficio. Este fue el propósito de Dios. El propósito de Dios cuando se escribió este libro no fue para traernos una religión más, no fue para traernos una serie de cosas morales únicamente, o de reglamentos morales. Este libro es un diseño, es un manual, es la palabra de Dios que ha sido establecida, que ha sido diseñada para que usted y yo podamos vivir bien. Y en esta escritura de Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 1, si usted tiene la escritura o si no puede mirar en la pantalla, dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos. Diga conmigo: estatutos y decretos. Si usted quiere subrayar en su Biblia la palabra estatutos y decretos, puede hacerlo, porque quiero que usted ponga mucha atención a lo que significa esta palabra. Dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y dice: aprendedlos y guardadlos y ponedlos por obra. Este es el todo de la palabra del Señor. Lo que acabo de mostrar a usted, que Dios en su misericordia diseñó este libro sagrado para convertirlo en una ley. Los estatutos y decretos hacen una ley. Convertirlo en una ley, no en una ley como usted conoce. La Biblia te prohíbe esto, la Biblia te prohíbe esto otro, la Biblia te prohíbe aquello. No, ese es el diseño de Dios. Los estatutos y los decretos de Dios fueron diseñados, fueron convertidos en leyes para que sean transmitidos a nuestra vida y nosotros podamos vivir bien. Por eso la palabra dice: oye los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y luego dice: aprendedlos y guardarlos. ¿Qué quiere decir guardarlos? Quiere decir poner por obra la palabra de Dios. Dice: para ponerlos por obra. Es decir, no es solamente un libro, no solamente es una literatura más, es la ley de Dios para aprenderla y para ponerla por obra, para que todo nos vaya bien. Ahora, las leyes de Dios, como dije, a través de los tiempos se han estado confundiendo. La gente dice: no hagas esto porque Dios se enoja, no hagas esto porque Dios te va a castigar, no hagas esto porque te va a venir una condenación. Dios es bueno, pero también castiga. Y la gente tiene esos conceptos. Sin embargo, yo he aprendido algo: que cuando alguien viola una ley, asimismo se castiga. Cuando una ley es violada, asimismo se castiga. Si usted va en el freeway, en la carretera, y va a una velocidad de 85 millas por hora, y de repente el highway patrol, la policía, lo detiene y le dice: señor, usted estaba viajando a 85 millas por hora y la ley establece que el límite de velocidad es 70 millas y usted ha estado violando la ley 15 millas más arriba de lo normal,
y entonces le da una cita para aparecer a la corte y usted tiene que pagar una sanción, una multa por haber violado la ley. Ahora mi pregunta, ¿quién lo castigó? ¿Quién lo multó? ¿El juez, la ley o usted? No fue el juez, no fue la ley. La ley te diseñó para que viajes seguro, para que viajes tranquilo, para que no vayas a tener un problema. Pero cuando esa ley se viola, automáticamente tú recibes el castigo de violar esa ley. Así que no fue el policía. Hay gente que se enoja con el policía, dice: ese policía me paró y le quiere decir quién sabe cuántas cosas. O usted tal vez de repente se presenta con el juez y lo ve ahí todo pelón, con sus lentes y con una cara y su bata negra, y le dice $250 de multa, y usted sale enojado por esa multa. Pero en realidad quien le causó ese castigo fue el hecho de que usted haya violado la ley de tráfico. Pudiéramos hablar de otras leyes, de diferentes leyes, pero vuelvo a repetir, no hay castigo, nadie te está vigilando, nadie está ahí con una sanción, más que en el momento que tú violas la ley. Ahora, el conocimiento más importante en la vida es la ley. Dice la palabra: mi pueblo murió, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ya hemos dicho que la falta de conocimiento no necesariamente quiere decir ignorancia, que no sabías, sino conocimiento equivocado. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido un conocimiento equivocado y pagamos las consecuencias de ello? Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es el conocimiento de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que el conocimiento más importante en la vida es la ley. Yo me recuerdo que cuando yo estaba ahí para hacer mi examen de ciudadanía, a mí me pidieron que me aprendiera una serie de leyes y una serie de cosas que para mí no tenían sentido. Pero cuando comencé a estudiar, comencé a darme cuenta que había cosas que yo no conocía y que era necesario conocerlas para poder vivir en este país legalmente. Era necesario el conocimiento de la ley para que yo pudiera disfrutar de la vida. Ahora, también déjeme decirle que la fuerza más poderosa en la tierra es la ley. La fuerza más poderosa aquí en la tierra es la ley. Y por eso es importante, es necesario que usted aprenda a depender de la ley. Porque la ley no le va a castigar, la ley no le va a maltratar, la ley le va a garantizar a usted vivir una vida llena de felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que entender que la ley no es un castigo, la ley es un diseño de Dios para que vivas bien. ¿Están de acuerdo? Dígale al hermano que está a su lado: bájale la velocidad. Aprende a vivir en el diseño de la ley. Bueno, yo me he dado cuenta que hay gente que vive en la velocidad, va al ritmo, va tranquilo, va obedeciendo las leyes, y por ahí va otro desesperado que le quiere silbar y que le quiere hacer tanta cosa y le dice. Sin embargo, esa persona está viviendo bajo la ley, y esa persona no solamente va a vivir bien, sino va a vivir protegida. La ley es la que nos permite ser lo que nosotros somos. Por ejemplo, la ley de una planta es la tierra. La ley de una planta es la tierra. Si esa planta la sacas de la tierra, muere por sí misma automáticamente. No puede vivir esa planta sin tierra, porque la tierra es la ley para que esa planta viva. Otro punto, podríamos decir que la ley para un pez es el agua. No puedes tú sacar a un pez del agua y que ese pez siga viviendo. Yo recuerdo que cuando tenía unos tal vez 10 años o 9 años, mi padre y mi madre me llevaron al mercado y había un señor que tiene unas grandes peceras y estaba vendiendo pececitos. Yo le dije: papá, yo quiero un pez, quiero que me compres ese pescadito. Era un pescadito amarillito con unas rayitas azules. Me gustó y le dije: yo quiero ese pescado. Y él dijo: no hay en que lo llevemos, no hay una pecera y el pez necesita agua.
El Señor escuchó y dijo: no se preocupe, yo le voy a dar una bolsa y se la puede llevar. Llegando a la casa la mete en una cubetita, la mete en una pecera y puede disfrutar el pez. Bueno, el asunto fue que el Señor nos dio el pez, lo metió agua ahí y luego metió el pez y le metió ahí unas plantitas y yo veía muy bonita mi bolsa, toda transparente con el pez ahí moviéndose. Era una gran felicidad para mí. Llegamos al lugar donde teníamos que esperar el autobús para llegar a la casa y estaba yo sentado ahí. Había una banqueta y me senté ahí y tenía yo el pez aquí en la mano y lo recargué en el suelo, pero aquí lo tenía. Y de repente me llamó la atención un niño que venía con una bicicleta muy nueva. Y siempre yo había querido tener una bicicleta nueva. Y de manera que me quedé viendo la bicicleta y el muchacho. Y de repente en la escena de la bicicleta, yo me vi ahí sentado, me vi subido en la bicicleta, me vi manejando la bicicleta. Y cuando yo me di cuenta y reaccioné, mi padre me dice: el pescado se quedó sin agua. Volteé, reaccionó y me di cuenta que había yo soltado la bolsa y se cayó y toda el agua se salió y el pescadito estaba ahí queriendo subsistir con la poca agua que estaba ahí. Yo me recuerdo que lo tomé rápidamente y corrí desesperadamente. Ni siquiera escuché que mi padre me dijera algo. Corrí a buscar al puesto donde estaban los demás, donde estaban vendiendo los peces. Corrí desesperadamente. Y finalmente llegué ahí, ya el pez casi no se movía, pero el Señor rápidamente corrió y le puso agua. Y me sentí contento, me sentí alegre de ver el pececito, pero solamente me duró unas cuantas horas. Llegando a la casa, yo creo que la falta de agua deterioró la reacción del pez y el pez murió. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, el pez se salió de su diseño, la ley fue violada, se salió del agua y como por consecuencia murió. Y muchas veces nosotros perdemos nuestro enfoque. Estamos vigilando el pez y estamos asegurándonos que el pez esté dentro de su diseño, pero algo nos distrae y entonces el pez pierde su ley, pierde el agua. Esto nos sucede a nosotros muy a menudo, los cristianos, los hijos de Dios. Hemos decidido vivir bajo nuestro diseño, bajo la ley que Dios estableció a nosotros, pero es posible que hay cosas que nos están desenfocando, que nos están llamando nuestra atención, que nos están desviando del propósito y de repente se viola la ley y viene la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es una ley que no se puede violar, no se puede cambiar. Está establecido que la paga del pecado genera como consecuencia la muerte. Así que es necesario entender que si tú sacas al pez del agua, se autodestruye. Si tú sacas una planta de la tierra, automáticamente se autodestruye. Si tú te sales del diseño de Dios, automáticamente te autodestruyes. Ahora entonces, bajo ese conocimiento de la ley de Dios, entiendes por qué mucha gente vive mal, por qué mucha gente vive con problemas, por qué mucha gente vive buscando el alcohol, vive buscando las drogas, por qué los matrimonios se separan, por qué los hijos se marchan, por qué la gente desvirtúa su diseño. ¿Sabe por qué? Porque se ha violado la ley, y cuando se viola la ley automáticamente te destruyes. Eso es importante que tú puedas entender el secreto de vivir dentro de la ley. Cuando tú violas la ley, tú no dañas la ley te daña a ti. ¿Se recuerdan ustedes hace algunos domingos que yo estaba compartiendo acerca de la ley de la gravedad? La ley de la gravedad dice que todo objeto pesado, si lo suspendes en el aire, no se va a quedar ahí, se va a caer irremediablemente, porque esa es una ley. También hablábamos de la ley de la aerodinámica, que es una nueva ley que toma control de la ley de la gravedad. Y cuando hay nuevas leyes que toman control, esto a mí me gusta, porque entonces quiere decir que no importa bajo qué condición tú estés viviendo, si hay una nueva ley en tu vida, tú te puedes levantar como la ley de la aerodinámica.
La ley de la aerodinámica hace que un avión que pesa más de 600,000 toneladas pueda elevarse y pueda violar la ley de la gravedad. Cuando ese avión llega a una velocidad de 160 millas por hora, automáticamente se activa otra ley. Se activa otra ley que toma control de la ley de la gravedad. Y usted se sube al avión y va felizmente, va confiado, va sin ningún problema, porque sabe que usted va viajando seguramente por la ley de la aerodinámica. Los pilotos conocen perfectamente esta ley. Por eso ellos se han atrevido a ser pilotos. Por eso ellos viven en el aire todo el tiempo. No están dependiendo de la gravedad, están dependiendo de la ley de la aerodinámica. Y repito, cuando una nueva ley entra en vigor, entonces se cancela la ley antigua. Se lo voy a repetir. Cuando una nueva ley entra en vigor, se cancela una ley antigua. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Cuando una ley te daña, no es un castigo, es una respuesta a una violación. Si yo ahorita le digo a alguien, a ver, por ejemplo a Huguito, si yo le digo a Huguito, a ver, ponte a caminar ahí, él lo va a pensar dos veces, porque él sabe que inmediatamente cuando deja la superficie, el primer pie que pone en el aire lo va a llevar sujeto a la ley de la gravedad. Se va a caer. Así que tenemos que entender esto, la ley espiritual, de la misma manera. Ahora, las nuevas leyes producen lo que nosotros llamamos una nueva cultura. Una nueva ley produce una nueva cultura. Si usted lo quiere anotar, puede anotarlo, porque le va a ayudar a entender lo que vamos a hablar enseguida. Una nueva ley produce una nueva cultura, un nuevo estilo de vida, una nueva relación, un nuevo nivel. Una nueva ley produce algo nuevo. Y nosotros lo tenemos que entender, amados hermanos. Por eso yo le digo a usted, nosotros no somos una religión. Nosotros somos hijos de Dios, convertidos en una familia, convertidos en una nueva cultura que nos va a llevar a otro nuevo nivel. Vamos a entenderlo a través de la palabra del Señor. Quiero llevarlo a usted a la palabra de Dios en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 8. Usted va a entender que Dios creó la vida para que funcionara con leyes. No hay nada que se mueva aquí en la tierra de lo que Dios creó si no se mueve a través de una ley. Y vamos a ver esta escritura en Esther capítulo 3 versículo 8, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido. Ahí está hablando de una cultura. Dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Ahora mire lo que pasa aquí. Escuche con atención y puede subrayar si usted quiere. Dice: y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Usted puede subrayar eso ahí en su Biblia si quiere. Dice: hay una cultura que está esparcida entre todos los pueblos. Hay un pueblo, en otra palabra, hay una sociedad que está esparcida en todas las provincias. Dice: y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Aquí entramos en una nueva ley. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, somos una nueva cultura, somos una nueva raza. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo lo entendía. Él decía: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Dice: ahora somos una nueva cultura en el Señor. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay diferencia de razas, ya no hay diferencia de sexo. Inclusive dice: ahora somos uno en el Señor. Y lo que la Biblia refleja aquí en el libro de Esther, está hablando del pueblo de Israel como una nación que vivía en un reino que no era de ellos.
Vivían en una nación que no era de ellos. Y como no era de ellos, ellos no estaban sujetos a esa ley. Ellos estaban sujetos a la ley que los había convertido en una nueva cultura. Y ustedes y yo estamos en la tierra y ya no estamos sujetos a las leyes de la tierra. Somos una nueva cultura y tenemos nuevas leyes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos nuevos diseños, tenemos una nueva experiencia de vida. Somos diferentes a los demás. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, somos diferentes a los demás. Hoy la gente te identifica por cómo te vistes. Hoy la gente busca las religiones por cómo se visten. Si te vistes de una manera, te identifican con una religión. Si te caminas de otra manera, te identifican con una religión. Te están tratando de identificar, pero en el reino de Dios, tú y yo nos identificamos no por cómo vestimos, sino por cómo vivimos. Bendito sea el Señor. Él ha venido a depositar en nosotros un diseño, un estilo de vida del que no hay aquí en la tierra. Te lo voy a repetir. Dios nos ha diseñado con un estilo de vida del que no hay aquí en la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿a quién te pareces tú? ¿Qué es lo que te identifica? Te voy a pedir que por 3 segundos veas a la persona que está a tu lado y dime si esa persona es de otro planeta, es de otra cultura, es de otro lugar. No sé si tú lo ves. Por supuesto, no le esperes ver otro ojo en la frente. ¿Qué te dice la persona que está al lado tuyo? ¿Es una nueva cultura? ¿Es una nueva experiencia? ¿Es una nueva vida? ¿Qué te dice la persona que está al lado de ti? Bueno, si estás sonriendo, es una nueva cultura. Hoy la gente no se ríe. O la gente no disfruta la vida. O la gente vive con amargura, vive con gestos de dolor, de angustia, de preocupación. Pero si la persona que está al lado tuyo, a pesar de todas las circunstancias, sigue sonriendo, déjame decir que esa persona viene de otra cultura. Esa persona viene de otra raza. Esa persona es diferente. No es como las personas del mundo. Es una nueva cultura. ¿Cuántos dicen amén? So, levante la mano si usted encontró una raza diferente en su vecino. Todavía hay algunos. Hoy es la mañana en que tú puedes cambiar. Mire, dice, sus leyes son diferentes. Y aquí está algo que yo quiero que usted entienda. La gente dice, oye, ¿verdad que en tu religión te prohíben esto? ¿Verdad que en tu religión te prohíben esto otro? Y la gente se ha hecho la idea de que la religión te está prohibiendo cosas. Pero lo que la Biblia dice en cuanto al pueblo de Israel, que estaba en otro reinado, dice, sus leyes son diferentes a las de los pueblos y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. El pueblo de Israel había aprendido a vivir bajo otra nueva ley. Y es una de las cosas que usted y yo tenemos que entender. Tenemos que aprender a vivir bajo una nueva ley. Una ley que nos dé vida. Una ley que bendiga nuestras vidas. Nuestras leyes tienen que ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para que usted me entienda un poco, aquí está hablando del pueblo de Israel que vivía bajo el reinado de un rey que se llamaba Asuero. Ellos vivían diseminados en todas las provincias de ese reinado, de ese sistema de gobierno. Pero hubo un día un hombre llamado Amán que se dio cuenta que ellos eran diferentes y que vivían bajo leyes diferentes. Y una ocasión se acercó al rey Asuero, y le dijo, hay un pueblo, hay una cultura, hay una raza que son diferentes y que incluso sus leyes son diferentes a las tuyas. De nada te sirve que tú los tengas. Y este hombre, Amán, convenció al rey Asuero para que levantara una ley. Y esa ley decía que todo judío, toda aquella cultura debería morir irremediablemente para cierta fecha. Vamos a la escritura. Esther capítulo 3 versículos 9 y 10 dice,
si place al rey, decrete que sean destruidos. Mire, ahí esa expresión, usted debería de subrayar eso. Dice, decrete, ahí está hablando de crear una nueva ley. Dice, decrete que sean destruidos. Está hablando Amán y le está diciendo al rey Asuero que levante una nueva ley que determine que esa nueva cultura sea destruida, que ese grupo sea exterminado. Y dice la palabra del Señor, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Versículo 10. Dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano. Diga conmigo, el anillo de su mano. El anillo de su mano era el anillo que él usaba, era el sello que validaba las nuevas leyes. Entonces el rey Asuero se quita el anillo y se lo da a Amán para que Amán haga el decreto de que se destruya al pueblo judío, y le da el anillo para que selle ese decreto y entonces se distribuya sobre todas las provincias. Esa ley se estableció cuando el anillo selló el documento. Esa ley entró en vigor. Se lo voy a repetir. Cuando el anillo selló el documento, esa nueva ley entró en vigor. En otras palabras, estaba diciendo que el rey estaba respaldando esa nueva ley. Ahora, hay algo que me impresiona, que en el tipo de gobierno, de reinado o de monárquico, no hay enmiendas a la ley. No hay enmiendas, como por ejemplo hoy Estados Unidos es un país que a diario está peleando por enmiendas, que hay que corregir esto, que hay que poner esto y que hay que arreglar esto otro, y una serie de enmiendas, y esto pasa por el Senado y pasa por tantas cosas, tantos protocolos para lograr hacer una enmienda a la ley. Bueno, en el tipo de gobierno monárquico no hay enmiendas. Una vez que se dictó la ley se tiene que cumplir irremediablemente, tiene que obedecerse, porque es un principio inviolable. Ahora, si nosotros estamos diciendo que nuestro reino no es de este mundo, entonces allá no es la excepción. Los principios de Dios son inviolables. ¿Usted quiere repetir esas palabras conmigo? Diga, los principios de Dios son inviolables. Hay gente que dice, bueno, yo no creo que Dios me castigue. Hay otros que son peores que yo. No hay enmiendas a la ley. Violas la ley automáticamente viene a destruirte, viene a castigarte. Así que los principios de Dios son inviolables. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Esa es una ley que no se puede enmendar. El alma que pecare, esa morirá. Esa es una ley que ya no se puede enmendar, ya está ahí. Y lo que estaba pasando en este asunto de Esther capítulo 3 versículos 9 y 10, Amán estaba negociando con el rey para que la ley se estableciera y se le diera muerte a todos los judíos. Y así fue. Se hizo el edicto, se llenó el documento, se firmó con el anillo del rey y se mandó a repartir por todas las provincias. Ya no tenemos tiempo para leer toda la historia, pero usted lo puede leer en su casa. Pero esa historia dice que este documento empezó a correr. Los judíos, la nueva cultura, la nueva raza será destruida. Eso ya estaba establecido. Ahora vamos a ver algo que sucedió. Los decretos que son inquebrantables, las leyes que son inquebrantables, solamente, escuche bien, solamente pueden ser reemplazados cuando otra ley mayor viene a tomar lugar. No estamos hablando de una enmienda. Una enmienda es una corrección a una ley. En el reino de Dios no hay enmiendas, pero gloria a Dios porque existe el margen para crear nuevas leyes
que reemplacen las leyes viejas. Bendito sea el Señor. Cuando Jesucristo dijo que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, es una ley. Pero vino una nueva ley, gloria a Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Vino una ley que acabó con la ley que nos castigaba. Y si tú y yo nos metemos en esa nueva ley, tenemos la garantía de ser bendecidos y heredar vida eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No crea que es porque usted se porta bien. No crea que porque usted es muy dadivoso. Mucha gente dice: yo no le hago mal a nadie. Yo trato de ayudarme a un limosnero y le doy dinero. Trato de ayudar a las agencias de beneficencia. Yo no creo que Dios me vaya a castigar. La ley es la ley. Y tú no vas a poder enmendarla con dádivas, con buenos pensamientos, con tener una conducta moral. No vas a poder enmendar esa ley a menos que te unas a una nueva ley que reemplaza la vieja ley. Bendito sea el Señor. Jesucristo fue la nueva ley que vino a morir por nosotros, para que ahora a través de esa nueva ley nosotros seamos perdonados y podamos tener vida eterna, pero sobre todo que podamos vivir bajo nuestro diseño aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente dice: yo ya quiero que venga el Señor para que cuando me vaya al cielo se me acabe toda tristeza, todo dolor. Estamos equivocados. Porque hay una ley nueva, que cuando tú te metes esa nueva ley dentro de la tierra, la ley vieja deja de existir para ti y te metes a una nueva ley que te da vida. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, gracias por tus leyes. Cuando entiendes el secreto de las leyes, entonces tú vives feliz. Ya no vives que me va a castigar, que me va a prohibir. Vives atado al diseño que te bendice. Yo quiero vivir atado al diseño que bendice mi vida. ¿Alguien quiere vivir en ese diseño? Diga conmigo: yo quiero vivir atado al diseño que bendice mi vida. Bendito sea el Señor. Vamos a ver versículo 10 del capítulo 8 de Esther. Ahora vamos a ver el versículo 10, capítulo 8 de Esther. Repito, la cita es Esther capítulo 8, versículo 10. Caminamos un poco, avanzamos un poco. Por cuestión de tiempo no vamos a ver toda la historia, pero en el capítulo 8, repito, no se vaya a confundir, es Esther capítulo 8, versículo 10, dice de la siguiente manera: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes, dice la palabra del Señor, de los repastos reales. Ahora, quiero que me ponga atención tantito, unos minutos en este pasaje. Todos los que conocen la historia de la reina Esther van a entender que la reina quiso apelar para lograr crear una nueva ley. Cuando ella vino a las cámaras con el rey, ella le dijo que ella tenía un problema, que su pueblo estaba a punto de ser fulminado, destruido, estaba a punto de ser muerto. Entonces el rey se da cuenta que esa ley que él había firmado le iba a dar muerte a los judíos irremediablemente. Entonces cuando el rey habla con Esther, Esther halla gracia ante los ojos del rey, y el rey le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Entonces Esther le dice: tenemos problemas. Firmaste una ley que dice que todos nosotros vamos a morir irremediablemente. ¿Sabe usted que con todo el poder y con toda la autoridad que tenía el rey, no podía cancelar esa ley? Usted se acuerda de Daniel. La Biblia dice que se promulgó un edicto de parte del rey que toda la gente no orara ni ningún dios que no fuera el dios de Babilonia.
Y dice la Biblia que Daniel decidió atarse a una nueva ley. Y entonces él se puso a orar a Dios. Vinieron los mentirosos, los chismosos y lo acusaron y le dijeron: rey, Daniel está orando a su Dios y no cumplió con la ley. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Daniel, me han llegado las noticias de que tú no has obedecido a esta ley, y tú sabes que yo he firmado, mi anillo está sellado en el documento y dice que el que viole esta ley va a ser metido al horno al foso de los leones. Y le dijo Daniel: efectivamente, yo he estado orando al Dios mío, porque mi Dios tiene poder para librarme de la boca de los leones. Y dice la Biblia que el rey quería mucho a Daniel y le pesó que había un documento legal de por medio, y el rey no pudo retractarse, porque la ley era la ley, no se podía violar, ni el mismo rey la podía violar. Aquí está, Daniel lo llevan y lo meten en el foso de los leones. ¿Sabe por qué? Porque esa ley no se podía violar, no se podía retractar el rey. Lo mismo sucedió con el rey Asuero. Dice la palabra que Asuero no pudo cancelar esa ley, no se pudo retractar. Pero mire lo que dice en el versículo siguiente que estábamos leyendo, versículo 11 de Esther capítulo 8. Ya estaba la ley para destruir a los judíos, pero cuando la reina Esther halla gracia delante del rey, dice, vamos a leer desde el versículo 10 para que usted pueda entender. Dice versículo 10: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Aquí está nuevamente una nueva ley. Dice, lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes, dice, de los repastos reales. Ahora sí, versículo 11, dice que el rey daba facultad. Diga conmigo, facultad. Esa palabra facultad fue otra nueva ley que entró en vigor. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, dice, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. Vamos a parar ahí. Mire, ya estaba la ley que estaba diciendo que tenían que morir los judíos. Esa ley ya no se podía cambiar, no se podía violar. Pero sí vino una nueva ley que decía, dice, les da facultad a los judíos para que se defiendan y acaben y exterminen a todos los que se opongan contra ellos. ¿Sabe qué pasó ahí? La facultad era la autoridad y el respaldo del rey para poder operar. Bendito sea el Señor. Vino una nueva ley a cambiar la historia de muerte del pueblo de Israel, para darles facultad, poder y autoridad para defenderse. Y déjame decirte una cosa: estamos en el mundo, no somos de aquí. El mundo quiere destruirnos, pero el rey ha traído una nueva ley que nos ha dado facultad, nos ha dado poder y autoridad para destruir a todos nuestros enemigos. Aleluya. Usted le puede dar un aplauso al Señor por esa nueva ley.